Hola Piquits, es un placer tenerlos aquí hoy. El día de hoy vamos a aprender otra asombrosa historia de fe sobre Daniel. La semana pasada me impresionó tanto la fe que tuvieron los amigos de Daniel. Esta semana veremos la fe de Daniel cuando él mismo fue probado. Así que abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Vayamos al capítulo 6, el versículo 10 al 23. La historia dice así. Daniel era un profeta de Dios, era un joven muy sabio en quien el rey confiaba mucho, para que le aconsejara en los asuntos del reino. Pero esta no era su propia nación o su país, porque Daniel era judío, que había sido llevado como prisionero a esta tierra. Estaba tan lejos de su nación. Dios le había dado tanto favor que se ganó el respeto del rey por mostrar un buen testimonio sobre nuestro Dios. Así que a otras personas en el reino no le gustaba ni le agradaba a Daniel. Estaban como que celosos de él, así que querían matarlo, aprobar una ley que sabrían que Daniel desobedecería. No había mucho que Daniel desobedeciera, pero esta ley era una locura. Le decía a Daniel que ya no podía adorar a su Dios. Esto no era algo que Daniel iba a hacer. Él siguió orando y adorando abiertamente a Dios para que todos lo vieran, pero el castigo fue arrojarlo al foso con los leones. Puedes imaginarte lo aterrador que debió haber sido esto para Daniel, pero él estaba dispuesto a morir en lugar de desobedecer a Dios. Pero como Dios es tan bueno y fiel con nosotros, Dios hizo un milagro por Daniel. Cerró la boca de los leones y lo salvó. Daniel había sido un siervo tan fiel, pero incluso si este no hubiese sido el caso de que Dios lo salvase, Daniel igual lo hubiese hecho. Cuando el rey escuchó que su amado Daniel había sido arrojado a los leones, él mismo fue a buscarlo y lo que vio fue a Daniel siendo mantenido a salvo por la mano de Dios. Había enviado a un ángel para protegerlo y Daniel no tenía ni un solo rasguño porque había confiado en Dios. En esta historia, lo que más me impactó fue la fe de Daniel. ¿Estás de acuerdo con que no siempre es fácil hacer lo correcto como él hizo? No es nada fácil. Pero como hijos de Dios estamos llamados a ser obedientes antes de tratar de encajar con los demás. El Señor no te obligará a hacerlo. Dios nunca haría eso. Pero a medida que conocemos más a Dios, como lo hizo Daniel, vamos a querer ser más fieles a Dios y a su palabra, incluso cuando nadie más a nuestro alrededor lo sea. Tal vez tus amigos y otros niños que conoces se están metiendo en cosas que no están bien y que sabes que son peligrosas o que van contra las reglas, cosas que Dios no aprueba. Y es típico quedarnos enredados en esas cosas cuando nuestros amigos nos piden que hagamos ciertas cosas que a Dios no le gustan, pero pidámosle a Dios más fe y ese deseo de conocerlo más a través de la Biblia, orando y alabándole como Daniel hizo. Así fue como Daniel siguió siendo fiel a Dios. Su decisión de confiar en la palabra de Dios le dio esa capacidad de defender lo que era correcto. Cuando nos paramos firmes en Dios, entonces otros empiezan a hacerlo. Eso fue lo que sucedió cuando el rey vio el milagro en la vida de Daniel. Él también terminó creyendo. Tu obediencia puede llevar a tus amiguitos a conocer a Jesús. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón fiel, pero también un corazón obediente. Si elegimos el camino de Dios, seremos un testigo de su grandeza y de su bondad, como lo fue Daniel. Hola Epic Kids, bienvenidos una semana más a Epic Zone. Les saluda Teacher Chris y estoy muy emocionada de estar con ustedes porque hoy vamos a hacer unas deliciosas paletas de Oreo con solo 4 ingredientes y unas cosas más que puedes encontrar en tu cocina. Y vas a necesitar galletas Oreo, la cantidad que vayas a usar, leche condensada, leche, vainilla, palitos de paleta, unos vasos para que te ayudes, unas tijeras, un recipiente para la mezcla y algo para revolver. Y ahora empecemos. El primer paso sería triturar las galletas dentro de su mismo paquetito. Luego vertimos la leche en el envase para hacer la mezcla. La leche condensada que sea al gusto.
Luego le colocamos vainilla al gusto. Luego revolvemos hasta que nos quede uniforme. Luego nos ayudamos con la tijera y le cortamos la parte de arriba al paquetito, lo colocamos en un recipiente para que no se nos caiga. Pasé mi mezcla a un vasito para luego vertirlo en los paquetitos, le introducimos los palitos de paletas en el centro y lo refrigeramos por un día. Y este es el resultado final, ahora a disfrutarla.